Buenas a todos, mi nombre es Juan David. Vengo a realizar este video con el propósito de enmarcar un poco lo que está pasando en el mundo por esta nueva pandemia del coronavirus, la nueva cepa que se ha encontrado, y cómo los países del mundo están llevando a cabo las cuarentenas, los toques de queda, qué soluciones están proponiendo en cada una de esas regiones para mitigar un poco la expansión de esta nueva enfermedad que se ha producido. Recordemos que el coronavirus es una nueva cepa que se encontró en el año 2019, COVID-19, ahí viene su nombre, en la región de Wuhan, en China. Ya que el coronavirus sí se ha detectado desde hace mucho tiempo, más o menos entre el año 2000 y 2001, unas cepas diferentes, pero esta era algo desconocida. Se estaba observando las autoridades chinas que en Wuhan se estaba produciendo una especie de neumonía extraña, está brotando, que está afectando rápidamente a los habitantes de esa región. Era altamente contagiosa, pero al principio no se sabía que era esta nueva cepa de coronavirus. Las autoridades chinas informaron esto a la OMS al principio acertando, digo al principio porque más adelante les voy a decir qué ocurrió, declararon esto inmediatamente como una epidemia. Una epidemia básicamente es como una enfermedad focalizada que está en una cierta región. ¿Qué pasa? Al ver que esta expansión era muy rápida, que estaba llegando a otros lugares de China, la OMS se demoró, y eso fue uno de los errores que cometieron, es mi opinión personal, que no decretaron una pandemia rápidamente. Al ver que China se está infectando tan rápidamente, no la habían todavía decretado. Después de que se conoció esta noticia a nivel mundial, porque se regó en todos noticieros, estamos en un mundo globalizado, las redes sociales ayudan mucho. Uno de los primeros países que decretó una cierre de fronteras porque estaban en lo cierto, y hasta hoy les doy la razón y con cifras y estadísticas se los voy a demostrar más adelante, cerraron sus aeropuertos. Taiwán, no dejaron y no permitieron residentes chinos hacia este país para evitar este brote. Más adelante se conoció que era un brote efectivamente de la nueva familia del coronavirus, del COVID-19, que está afectando rápidamente en China, y fue el primer país en multiplicarse los casos de una forma extraordinaria. Era un país que se está infectando poco a poco y digamos que aún se desconocía muy levemente de qué se trataba. China llegó a tener 82.000 casos de infección a la fecha gracias a este patógeno. La Organización Mundial de la Salud, aún digamos en su punto, decretaba una epidemia, no una pandemia, y rápidamente, como los viajeros chinos empiezan a emigrar a diferentes países o incluso con nacionales de países europeos, de otros países asiáticos, se volvían a sus países, no se dan cuenta que están contagiados porque eso es una característica que tiene la epidemia, que las personas se infectan y son asintomáticos. Todavía no se reflejaba un brote o unas consecuencias a la persona que padecía de COVID-19. China no cerró sus aeropuertos, no decretó una cuarentena hasta cierto tiempo, actuaron de esta forma irresponsablemente al dejar que ese virus se propagara hacia otros lugares del mundo. Uno de esos lugares que llegó esa cepa rápidamente después de China fue en Italia, en España, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón. Fueron los primeros países en propagarse esta epidemia. Y la Organización Mundial de la Salud, tardíamente, después de ver que ya habían focos de infección en esos países, decreta la pandemia. Sin embargo, ya fue tardío porque muchas autoridades de esos países aún desconocían lo que estaba pasando y ya tenían dentro de su territorio como tal el nuevo coronavirus.
¿Qué pasa? Lo primero que se debe de realizar, y digamos que esto ya viene desde hace mucho tiempo, es es decretar una cuarentena. Cuarentena viene de 40 días, simplemente es aislar a la población, confinarlas en sus hogares para que el virus no se propague e inmediatamente atacar ese punto de infección para tratar a la persona o a las personas y que no se empiece a expandir. Es el propósito inicial de una cuarentena. Recordemos que en la historia de la humanidad ya ha venido dándose varios tipos de cuarentena, pero la más popular ocurrió en la época de la peste negra. La peste negra ocurrió más o menos allá a mediados del siglo XIV, en el año 1347, y no se erradicó hasta el año 1382. O sea que pasaron muchos años de que la peste negra se haya erradicado totalmente, o también llamado la peste bubónica. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió la cuarentena? Los barcos que llegaban a Génova, los barcos de mercancías de otros lugares donde ya se padecía la peste, decretan una cuarentena de 30 días. O sea, las personas que están dentro de ese barco no se podían bajar, descargar esa mercancía porque estaban infectados. O sea, que había que tenerlos ahí confinados para que ellos no reprodujeran el virus a otras personas. Recordemos que la peste negra era traída por las ratas, las pulgas de las ratas, y en esos barcos convivían muchas ratas. Después de 30 días tuvieron que anexar otros 10 días, o sea, 40 días confinados, y ahí viene pues la palabra cuarentena. Los barcos genoveses que estaban en el muelle, las personas no podían bajarse de ahí. La verdad es que eso es una opinión personal, e incluso hay ciertos datos que confirman lo que voy a decir, la veracidad de esto. Las cuarentenas sí sirven, pero depende del momento en que se haga la cuarentena. Cuando uno focaliza esos focos de infección, valga la redundancia, hay que decretar la cuarentena, porque se aísla a la persona o a las personas. Mientras que la parte de salubridad toma lo que es, qué pasa, esos son datos, toman datos, qué pasa, cuál es, digamos, el problema, cuál es el virus o la enfermedad a tratar, cuántas personas están infectadas y cómo se combate este virus. Por ejemplo, si en Wuhan se hubiera decretado la cuarentena rápidamente, hubieran confinado simplemente a estas personas, confinado, y no hubiera pasado absolutamente nada. De pronto, uno que otro caso se hubiera esparcido, pero muy pocos. Para eso sí sirve la cuarentena, para poder atacar inmediatamente el problema de raíz. Porque no vamos a contagiar a nadie más y se va a resolver el problema. Las cuarentenas bien hechas sirven y de mucho, de mucho. Pero lastimosamente las cuarentenas que estamos viviendo hasta el día de hoy, y sé que más adelante, no están sirviendo de mucho. Yo vengo de un país, de Colombia, en el cual se ha decretado aproximadamente en 4 veces, se ha ido alargando la cuarentena para tratar de mitigar el COVID-19, y la verdad es que no ha servido. Si los países hubieran decretado una cuarentena, al ver lo que está pasando en China, en Italia, en España, en Alemania, en el Reino Unido, a principio en Japón, en Corea del Sur, hubieran decretado la cuarentena rápidamente, cerrando aeropuertos, confinando a todo un país dentro de sus fronteras, sin salir al exterior, no estuviera pasando esto en muchos lugares del mundo. Voy a tomar un caso preciso, el colombiano. Ya se sabía del coronavirus, por las redes sociales y las noticias se hablaba del coronavirus y del COVID-19 en estos lugares. Se decía, ya se conocía más de la enfermedad, pero el gobierno o el presidente Duque en este caso nunca decretó el cierre de aeropuertos
después de que llegó el primer caso a Colombia. Inicialmente recuerdo que dijo que iba a cerrar los aeropuertos el día lunes y estamos a jueves. O sea, inclusive demoró en cerrar unos días después el aeropuerto, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Aparte de que se demoró en cerrar los aeropuertos, la población no está en cuarentena. Se detectó a la persona que estaba enferma de COVID-19, pero todavía no se decretó la cuarentena. Si se hubiera decretado la cuarentena en ese momento, Colombia no tuviera en ese momento, o sea, acá tengo la información, no hubiera tenido hasta el momento 28.000 casos de COVID-19 hasta la fecha. Estoy seguro que la cuarentena bien hecha en ese momento hubiera servido de mucho, pero no se decretó hasta finales de marzo la cuarentena, ya cuando Colombia padecía más de 100 casos. Entonces hay que saber en qué momento se decreta una cuarentena. Uno tiene que ser muy equilibrado en las cosas. ¿En qué sentido? Una cuarentena total, demorada y sin atacarla oportunamente no sirve. Simplemente no sirve. Ningún país del mundo va a frenar una expansión de estas epidemias o estas patologías tan rápidamente si no se decreta una cuarentena en el momento que es. Entonces hay que tener en cuenta que se demoró bastante en decretar la cuarentena, y no solamente en Colombia, en muchos países latinoamericanos, europeos, que al principio fueron los más afectados, siguen siendo en cierto punto muy afectados, pero en esos momentos ya, digamos, el punto de infección más alto lastimosamente lo tiene América, todo el continente. Hablo de Latinoamérica y también de América anglosajona, porque ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con más de 1.650.000 casos de coronavirus. Es que es increíble que tenga, acá tengo el dato exacto, más de 1.712.000 casos de coronavirus, porque como es un país tan global, tan grande, que muchas personas viajan allá, que el presidente de los Estados Unidos no decretó la cuarentena hasta ya finales, cuando Estados Unidos padecía de 500.000 de contagiados. Decretó, digamos, unos aislamientos en ciertas regiones, pero no una cuarentena total. No se atacó el virus como era y ya vemos las consecuencias. Decretar cuarentenas ya después no sirve, simplemente no sirve. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Las cuarentenas que se están aplicando en muchos lugares de Latinoamérica lastimosamente no están sirviendo. Y además eso tiene que ver con un fenómeno natural también, que es la cultura y la educación de cada país. Claro, Europa, digamos, es un país, un continente que contiene países, lo voy a marcar entre comillas, cultos, que están muy afectados, pero fue por la tardanza de decretar una cuarentena. También, ¿qué pasa? Muchos de los ciudadanos de estos países, más que todos los de Latinoamérica, somos personas poco cultas. ¿En qué hago énfasis en un culto? Que estas personas no mantienen, digamos, un aislamiento, incumplen las cuarentenas, no salen con los protocolos de bioseguridad, y esto es lo que ocurre, que se infecten las personas y se esparza el virus más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser países cultos, pero carecemos de ello. No somos educados lastimosamente. He visto e investigado que hay países que hasta el día de hoy ya superaron prácticamente el COVID-19. ¿A qué me refiero con superar el COVID-19? No que ya, digamos, tienen la vacuna milagrosa, pero la contuvieron, la atacaron en los focos de infección y fueron capaces de aislar a esas personas contagiadas, que no hubiera más casos, y aparte de eso, que esas personas contagiadas se recuperaran. Lastimosamente, fallecidos hubieron, porque hay personas que con graves problemas de salud los agrava el coronavirus, lastimosamente fallecen. Pero voy a citar algunos países que han logrado efectivamente una buena detención de esta pandemia. Cito el caso de Nueva Zelanda. Hasta el día de hoy
1.154 casos de coronavirus. De esos 1.154, 1.131 casos de estas personas recuperadas. También influye un factor aquí, porque ese país tuvo, digamos, una eficiencia tan alta por la cultura y la educación. Son países muy cultos, que los ciudadanos son conscientes de que hay que mantener unas normas, se confinaron, respetaron personas que tienen en su mentalidad que esto era una situación grave, y gracias a ello el gobierno pudo atacar y focalizar estos puntos de infección, y prácticamente ese país ya no sufre de esta pandemia. Solo 22 muertes en Nueva Zelanda. Prácticamente ese país está volviendo a la normalidad. Se están reabriendo el mercado, porque eso era lo que pasaba también con todos los países del mundo. La economía se precipitó y lastimosamente bajó mucho la parte de productividad, mucho desempleo se disparó, y eso pasó en todo el mundo. Prácticamente las personas diciendo que vamos a llegar a un punto que se está comparando lo que pasó en la crisis del 29 con lo que está pasando hoy en día en la economía. El dólar subió y desplomó muchas monedas latinoamericanas. El petróleo bajó considerablemente sus precios, lo que es la referencia WTI y la referencia Brent. ¿Por qué? Porque como se están confinando y prácticamente la economía se paró, como ya no se está gastando tanto, digamos, derivados del petróleo, entonces, obviamente, como la demanda bajó demasiado, la oferta hay que también empezar a bajarla, o sea, bajar los precios para que compre, porque es que eso es una ley económica. Entonces, por eso se están desplomando los precios del petróleo, que es, digamos, la referencia más grande del mundo en cuestión de economía de los países. Hay que tener en cuenta esto, pero sigamos con lo del coronavirus. Australia fue otro caso exitoso. Estamos pues, evidentemente señalando casos de países primermundistas, desarrollados, cultos, que las personas ven de una forma diferente, que hacen caso a lo que el gobierno decreta, siguen al pie de la letra eso, pero como son economías más bien, digamos, sostenibles, también sirve mucho, porque también voy a ir por esa parte. Como la cuarentena mal decretada, más digamos, lo inculto que somos los latinoamericanos en muchos países del mundo, más la informalidad en el trabajo, estas tres cosas afectan gravemente que se reproduzca bastante el fenómeno del coronavirus. Australia, 7.183 casos de coronavirus, 6.582 recuperados, solo 103 personas fallecidas. Prácticamente desapareció la pandemia aquí. Están reabriendo de nuevo su economía. El caso japonés, 16.804. Japón sufrió mucho al principio, pero, y aquí también meto otro término, son países preventivos y no reactivos. Nosotros los países latinoamericanos o los países de tercer mundo a nivel global son países reactivos más no preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre reaccionamos hacia lo que está pasando. Estos países, y cito el caso de Japón en especial, son países preventivos que al haber un brote, terremoto, digamos otro fenómeno, una catástrofe natural, ya tienen desde sus protocolos cómo acceder y reaccionar a esto. O sea, se previenen desde el principio. Japón es uno de los países que más terremotos tienen en el mundo, y sin embargo cuando ocurre esto, las autoridades japonesas ya saben cómo reaccionar. Sus ciudades quedan destruidas e inmediatamente se reconstruyen, saben cómo tratar a los afectados, a las personas, y eso es lo que podemos llevar a cabo, que haya una buena eficiencia. Entonces Japón prácticamente también 16.804 casos de coronavirus, 14.406 recuperados, lastimosamente 886 muertes. Prácticamente se está desapareciendo también el virus. Taiwán, que desde el principio cerró sus fronteras, primer país en cerrar sus fronteras y los vuelos internacionales. Miren estos números: 442 casos de coronavirus, 421 personas recuperadas.
O sea, apenas habían 21 personas activas con coronavirus, 7 fallecidos. Entonces, habían ya 14 personas activas. Y acceder a un foco de 14 personas infectadas, 14, es fácil de tratar. Porque son países cultos que se confinaron en una cuarentena bien estipulada. Y eso que algunos de esos países ni siquiera decretaron la cuarentena. Porque no solamente la cuarentena es lo que sirve para detener una pandemia, sino otro tipo de condiciones que les voy a nombrar. Y Corea del Sur, que fue un país que nunca decretó una cuarentena, tiene 11.468 casos. 10.405 de ellos ya se recuperaron. Y 270 fallecidos. Nunca decretaron una cuarentena. Pero, ¿por qué fue un caso tan exitoso sin cuarentena? Vuelvo e insisto. Lo oculto que es ese país, sus ciudadanos, la cultura que se manda, la educación, los protocolos de bioseguridad que se los va a nombrar ya, que para mí qué es lo que se debe hacer ya al respecto con los países latinoamericanos, pero ya voy a eso. Y un país que su economía es una economía sostenible que pudo sostener a sus ciudadanos en, digamos, una situación compleja. Son casos exitosos que yo admiro, la verdad. Y está el caso de Suecia, que tampoco nunca creó una cuarentena. No está tan bien como Corea del Sur, pero es un país que ni teniendo una cuarentena que nunca se decretó, y está mejor que cualquier país latinoamericano. 37.113 casos, entre ellos hay 4.971 recuperados, 4.395 muertes y muchas personas, digamos, gobiernos también insisten en que hay que copiar el modelo sueco porque es un modelo que sin cuarentena que ha sido exitoso, nunca confinaron a la población. Yo soy una persona libertaria que cree en la libertad y lo que es el individuo como tal. Ya después de nombrar estos casos, lastimosamente hay que nombrar los casos más de esta forma más prioridad, una prioridad de unos casos que están focalizados en países que están a la ruina del coronavirus. ¿Cuáles son? Brasil, que tiene 498.000 casos de coronavirus, la mitad están recuperadas, sigue habiendo muchos casos activos y 28.900 personas han fallecido. 28.000, eso es increíble. Perú, que son los países con la cuarentena más severa que ha estado. Severa, fue un país que decretó un estado de aislamiento, toques de queda, mejor dicho, la libertad de la persona nunca se reflejó en el Perú. Fue un país que fue muy rigurosa su cuarentena y podemos ver que tiene 155.671 casos, 66.447 recuperados y la cifra de 4.371 casos de personas fallecidas. México 87.512, por nombrar solamente los casos, 9.779 fallecidos. Colombia 28.236, 890 personas fallecidas. Y en todos esos países se decretó cuarentena. Entonces, la verdad, son cuarentenas que no se decretaron en el momento que era. Ya se decretaron, pero no está sirviendo de mucho porque ya se regó tanto el coronavirus que verificar esos focos de infección inmediatamente es imposible porque hay muchos focos regados. Aparte de eso, la incultura de los países latinoamericanos. Ustedes mismos pueden ver que estamos en cuarentena y hay demasiadas personas fuera en las calles. No hay personas sin mascarilla, sin el tapabocas, que es algo que es muy imprescindible para la salud de nosotros. La OMS lo ha hecho algo prácticamente como compañero de nosotros al salir, porque así nos protegemos un poco. Personas que no toman tampoco las medidas como
lavado de manos constante, que es muy importante, geles antibacteriales constantemente, el alcohol en la ropa, en los zapatos, el distanciamiento social. Hay aglomeraciones, hay fiestas, hay muchas cosas. La incultura ha llevado de que el coronavirus se reparta tanto en estos países latinoamericanos. Entonces hay que tener una balanza. Una cuarentena bien hecha y un país culto, prácticamente esto cierra a que el coronavirus desaparezca. Ya les nombré los casos anteriores de estos países que ya están viviendo una vida relativamente normal porque supieron hacer lo que tenía que hacerse. Una cuarentena bien hecha y la cultura de las personas. Voy a defender un poco el caso de estos países latinoamericanos. ¿Por qué se están infectando tanto? ¿Por qué? Miren, hay que tener en cuenta que las economías de los países latinoamericanos, de los países africanos, algunos asiáticos, son economías muy volátiles, no tan fuertes como los europeos o los países de primer mundo. Entonces, si uno confina a un pueblo a permanecer en casa, hay muchas personas que viven de la informalidad y esas personas necesitan recursos. Sí o sí esas personas lastimosamente tienen que salir a rebuscar su sustento diario. Pero lastimosamente también se convierte en un foco de infección y esto es lo que, digamos, lastimosamente uno no puede como evitar. Yo sé que las palabras van a ser fuertes, pero o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre. Es inevitable. Entonces, ¿por qué esos países son tan afectados? Porque la economía es algo mala, hay mucha informalidad en los trabajos, no hay cultura, cuarentenas mal aplicadas. Definitivamente todos los males recaen en esos países y estamos viendo las consecuencias. Hasta que no haya una vacuna, esto la verdad no sé a dónde va a parar. Entonces, lo que yo en ese momento sugiero a las personas, sugiero a los gobiernos, es que hagan lo siguiente en mi humilde opinión. Prácticamente hay que aplicar los protocolos de bioseguridad. ¿Cuáles son estos? Vamos a mantener el distanciamiento social. Procuremos estar, si vamos a un banco, un supermercado, donde haya aglomeración de personas, tener un distanciamiento de por lo menos 2 metros con cada persona. Es difícil por la incultura que hay, pero hay que tratar de hacerlo. Hay que tener un lavado de manos constantemente y uso de geles antibacteriales, más el uso de mascarillas o tapabocas. Y cuando vayamos a ir a esos lugares, centros comerciales, bancos, supermercados, droguerías, plazas, siempre los responsables de estos lugares hacer una toma de temperatura, porque también se puede verificar que el coronavirus da alta fiebre a las personas que padecen de síntomas. Entonces las personas que tienen fiebre, eso es una alerta, entonces hay que hacer una toma de temperatura en estos lugares de las personas responsables. Eso tiene que invertir mucho tiempo y mucho cuidado lo que son los gobiernos locales, o sea las alcaldías y las gobernaciones, para poder que se controle este proceso. No sale si hay síntomas, como le digo, si usted tiene fiebre, gripe, malestar, dolor de cabeza, falta de respiración, tos, no salga, no contagie a otras personas. Puede que no sea necesariamente COVID-19, pero es una prevención, lo que yo les hablaba ahorita, ser más preventivos y no reactivos. Vamos a prevenir, estoy enfermo, me quedo en casa, cuido a los míos y cuido a los demás. Y cuando vayamos a hacer un toser o estornudar, hacer esto, estornudar o toser en nuestro codo, para poder no, digamos, esparcir esas moléculas infecciosas hacia el aire y hacia personas que están cercanas. Si nosotros seguimos esos protocolos de bioseguridad, vamos a tener menos casos de infección, la verdad. Y como yo soy una persona libertaria, de que creo en la libertad del individuo,
que ya las cuarentenas lastimosamente se acaben, no están sirviendo. Hasta en este punto en donde estamos, no van a servir lastimosamente, no, ya no van a servir, entonces dejemos que la población salga. Y si la población sigue estos consejos, la verdad es que va a haber más autocuidado que viendo como tal una cuarentena. Espero que les haya gustado este video, espero que se cuiden bastante, espero que repliquen esa información. Muchas gracias y espero que esto vaya cambiando. Muchas gracias.